Nuestro bloque de entrevista, como adelantábamos en el bloque anterior, damos la bienvenida al viceministro de Tributación, el señor Óscar Orue. Vamos a hablar sobre el IRP, todos los detalles en esta entrevista. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar, buen día para toda la teleaudiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, tenemos que hablar de IRP, el alcance en líneas generales, los detalles, y bueno, lo que muchas veces preocupa también, el desconocimiento antes que decir lo que hace al afectado, de cierta forma, ¿no? Porque lo que buscamos en este tipo de entrevistas también es eso, poder maxificar el alcance y que se pueda entender de manera clara y concisa también sobre el alcance del IRP y las modificaciones, lo que significa esto, ¿no? Bueno, básicamente lo que es impuesto a la renta personal, hay un cambio muy importante, ¿verdad? Si bien el nombre es igual, no existe más, se cambia totalmente la filosofía de lo que es el impuesto a la renta personal hasta este año, hasta el 2019, y a partir del año 2020 el impuesto a la renta personal, como digo, cambia drásticamente. En primer lugar, consideramos antes se juntaban las rentas de capital y las rentas de trabajo, y eso se calculaba. A partir del 2020 ya no se va a hacer así. Por un lado van a estar las rentas de trabajo y por otro lado van a estar las rentas de capital. Ahí lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando hablamos de rentas de trabajo, las rentas de trabajo van a tener, y cuando hablo de rentas de trabajo son nosotros los asalariados, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos prestaciones de servicios de carácter personal, profesionales o no profesionales, ¿verdad? Pero sin relación de dependencia también tenemos que estar, también se consideran eso como ingresos de trabajo o rentas de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, se van a aplicar tasas progresivas, 8, 9 y 10% para aquellos como nosotros que tenemos ingresos del trabajo o rentas del trabajo, y para los que tienen rentas de capital van a pagar una tasa fija de 8%. ¿Okay? Las rentas netas, las rentas progresivas de 8, 9 y 10% van a pagarse de acuerdo a las franjas de rentas netas, reales o presuntas. Perdón, en este caso de rentas reales. Supongamos que vos tenés, Edgar, en el 2020 llegaste a ganar 200 millones de guaraníes en total, en todo el año. Y en ese caso tuviste gastos por 180 millones de guaraníes, gastos deducibles. Entonces tenés una renta neta de 20 millones de guaraníes. Si vos tenés una renta neta de 20 millones de guaraníes, solamente vas a pagar una tasa de 8%. Ahora bien, si tu renta neta supera los 150 millones de guaraníes, ahí vas a tener que pagar una tasa progresiva de 8, de 9 y de 10% por las franjas que la ley establece. Y las franjas dicen, la primera franja es 8% a 50 millones de guaraníes de renta neta. La segunda franja es 9% a 100 millones de guaraníes la renta neta. Y todo lo que supere estos 150 millones de guaraníes se paga una tasa de 10%. Vamos a volver a explicar para que la gente entienda porque esto es complicado. En el sentido de que si tu renta neta supera los 150 millones de guaraníes anuales, vas a pagar una tasa progresiva de 8, 9 y 10% de acuerdo a las franjas que la ley establece. Esas franjas es lo que me llama la atención y me imagino que muchos han de buscar de cierta forma en qué se divide. 8 a 50 millones, 8 a 50, 9 a 100 millones de guaraníes, okay. Y todo lo que supere los 150 millones de guaraníes se paga 10%. Ya, el tope es 10. Claro, el tope es 10. Si vos ganaste mucho dinero y tuviste una renta neta de 200 millones de guaraníes, por ejemplo, significa que vas a pagar 8, 9 y 10%. Si tu renta neta no supera los 50 millones de guaraníes, vas a pagar solamente 8%. Ahora, si vos llegaste a una renta neta de 60 millones de guaraníes o de 80 millones de guaraníes, como estás dentro de la franja de los 100, vas a pagar 50, vas a pagar 8 y la diferencia, por ejemplo, 20 millones más o 30 millones más, vas a pagar 9%. Si no superas los 150, nunca vas a pagar 10%. Entonces, ¿qué es lo que la ley prevé en este caso? Prevé que cuanto más tu renta neta sea mayor, más impuestos pagues. Por eso se habla de la progresividad
de las tasas. Ese es el cambio más importante que tiene la ley cuando hablamos solamente de rentas del trabajo, Edgar. Quiere decir que si en mi caso yo puedo aplicar tasas progresivas. Ahora bien, si vos tenés un inmueble o tenés un vehículo y vos vendés ese inmueble o vehículo, ahí sí se tiene que tener en cuenta la renta neta real o la renta neta presunta. ¿Cómo se hace ese cálculo? Se hace el cálculo cuando hablamos de rentas de capital, o sea, estamos hablando de inmuebles principalmente. Y aquellos que no pagan IDU, ¿verdad? Suponete que vos tenés una empresa, Edgar, que tributa, está dentro del régimen simple. Si vos estás dentro del régimen simple, no vas a tributar IDU, ¿verdad? Por lo tanto, vas a pagar impuesto a la renta personal cuando cuando distribuís utilidades. ¿Ok? A eso iba a ir, porque tenemos que hablar también a las ganancias de capital. Ganancia de capital. Entonces, ya con eso se puede deducir de cierta forma. Claro, vos podés, en el caso de ganancia de capital, siempre y cuando no pagues IVA, vas a tener que pagar impuesto a la renta personal. Ahora, si vos tenés una empresa que factura más de 2.000 millones de guaraníes en el año, ya no pagás impuesto a la renta personal. El dueño, socio o accionista de empresa ya no paga a partir del año 2020 impuesto a la renta personal porque solamente se concentra el impuesto en el impuesto a los dividendos y utilidades. ¿Okay? Entonces se juntan todos los impuestos a las rentas y se crea un solo impuesto que es impuesto a la renta empresarial y ahí se crea el impuesto a los dividendos y utilidades que grava el 8% para residentes y 15% para no residentes. Ahora bien, esa gente que hoy paga IDU, ¿verdad? Va a pagar IDU, ya no va a pagar impuesto a la renta personal. Entonces eso le garantiza también de que aquellos socios, dueños y accionistas de empresas tengan claridad al momento de la aplicación, porque eso fue una discusión que duró más de 3 años, Edgar, con relación a que si las acciones, si las rentas de acciones pagan o no pagan impuestos a la renta personal, cuánto el porcentaje puede pagar, cuánto el porcentaje que no puede pagar, porque hoy, hasta hoy la ley dice que el 50% de lo que vos recibís como utilidades, ese 50% tenés que pagar impuestos a la renta personal. Y eso había cambiado con las administraciones anteriores porque decían, no, el 100% no podés deducir, te decían. Y sin embargo se hizo como más de 500 acciones de inconstitucionalidad. Eso ya cuando nosotros asumimos en el 2018, en agosto de 2018, cambiamos una regla, ¿verdad? Después de discusiones. Y entonces dijimos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con reglas claras y reglas sencillas para que todos puedan entender de qué hablamos. Entonces, lo cierto y lo concreto, los dueños, socios y accionistas de empresas que pagan IDU, que pagan el impuesto a los dividendos y utilidades, en el 2020 ya no van a pagar impuesto a la renta personal. Y los que van a pagar impuesto a la renta personal van a ser los que tienen rentas de trabajo, o sea, rentas de servicios personales, por la prestación de servicios personales, y van a pagar tasas progresivas 8, 9 y 10% de acuerdo a la renta neta que ganen. Ahora bien, si vos tenés rentas de capital, por ejemplo, un inmueble que vendés, eso vas a tener que pagar una tasa de 8% y vas a tener que calcular, para hacer el pago tenés que calcular la diferencia entre tu venta y tu compra. Ahora, si no tenés forma de saber cuánto te costó, por ejemplo, si tuviste en herencia un inmueble, entonces ahí tenés que hacer el cálculo del 30% de la venta, ¿verdad? Si vendiste a 300 millones de guaraníes tu inmueble, el 30% de la venta es 90 millones. Entonces, sobre 90 millones tenés que pagar un 8%, que aproximadamente va a salir 7.200.000 guaraníes en ese ejemplo que estoy dando. Entonces, para rentas de capital hay que hacer dos cálculos, la renta neta real y la renta neta presunta. La que resultare menor entre esos dos cálculos es la que se aplica para poder pagar el impuesto. Estamos hablando de modificaciones que se van a aplicar a partir de, 2 meses estamos hablando, o de la declaración del calendario que está establecido en Marangatú. No, estamos hablando de que los contribuyentes de 2020, eso van a tener que pagar en el 2021. Los que son de 2019 van a pagar igual, ¿verdad? Porque la ley, la que aplica es esa, ¿verdad? La de 2019 van a tener que pagar en marzo, abril de 2020 con las reglas viejas todavía. Pero con las reglas nuevas recién van a tener que pagar en el 2021 que corresponde al ejercicio 2020.
En el caso de las declaraciones y lo que hace a Irasis e Iragro, hablamos de modificaciones. ¿Cómo se aplica esto? Se crea lo que se llama el impuesto a la renta empresarial, que junta cuatro impuestos, ¿verdad? Tres impuestos principales, impuestos a las rentas: el IRASIS, el IRAGRO y el IRPC, que es el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, más el impuesto a la renta personal de sociedades simples, ¿verdad? Hay que recordar que hasta hoy los contribuyentes del impuesto a la renta personal eran dos: las personas físicas y las sociedades simples. Con esto cambia porque solamente van a ser las personas físicas. Las sociedades simples van a pasar van a pasar dentro del régimen IRE, impuesto a la renta empresarial, en el cual van a haber dos regímenes, el simple y el re simple, que son básicamente regímenes bien sencillos, bien claros, para fomentar las micro, pequeñas y medianas empresas. En lo que hace al calendario, porque es un tema también que preocupa para la presentación, ¿existe un plazo para el cambio de denominaciones? ¿Esto se mantiene en lo que hace al 2019 para el 2021? El calendario va a continuar igual, no va a cambiar y en el 2020 va a haber una especie de paralelismo. Por un lado va a estar lo que van a tener que presentar que corresponde al 2020, que son los impuestos viejos, y también dentro del Marangatú van a haber ya los regímenes más nuevos, ya con el IRE, el impuesto a los dividendos y utilidades y también el impuesto a la renta personal, ¿verdad? De presentaciones. Van a seguir haciendo las declaraciones a través del Aranduca, los contribuyentes del IRP. Y en el caso del IDU, que es algo totalmente nuevo, las retenciones se van a hacer no a través del TESACA, como se estaba diciendo, sino que a través del sistema Marangatú, ¿verdad? Eso es una aclaración que tenemos que hacer, porque eso se estuvo algunos expertos tributarios aprovechando un poco la desinformación. En sus cursos decían que eso se hacía a través de TESACA. No es así, eso tenemos que aclarar. Las retenciones del IDU se van a hacer a través del sistema Marangatú. En lo que hace a la configuración de estas modificaciones, cuando hablamos de reforma, lo que nos permite entender que va a tener un mayor alcance o finalmente van a terminar pagando, entre comillas, lo mismo, porque cuando hablamos de reforma, al menos yo pienso que se hace una reforma para recaudar más. Sí, la configuración o la nueva configuración de la ley hace que los socios, dueños y accionistas de empresas paguen un poco más. Ese 8% del IDU es algo que realmente no estaban tributando de esa forma. Después también la conjunción de los impuestos a las rentas en uno solo hace que exista claridad, exista modernización y sobre todo simplificación, porque no hay diferencias más. Antes, por ejemplo, el contribuyente IRASIS, aparte de pagar el 10% de la renta, pagaba un 5% de distribuir utilidades. Sin embargo, el sector agrícola y pecuario no hacía eso. El sector agrícola y pecuario solamente pagaba el 10% de renta y al distribuir utilidades ya no lo hacía, ya no pagaba impuestos. Eso ya va a cambiar ahora porque el IDU va a abarcar a todos los que son contribuyentes del IRE. Ahora bien, el impuesto al pequeño contribuyente, si bien como su nombre lo dice, son para aquellos que son micro, pequeños y medianos, van a tener regímenes bien claros como el simple y re simple. El re simple van a pagar montos fijos mensuales de acuerdo a los niveles de facturación anuales. Siempre y cuando no superen los 80 millones de guaraníes por año, van a poder pasarse al régimen re simple. Y eso es opcional. Por ejemplo, en tu caso, vos estabas pagando impuestos a la renta del pequeño contribuyente, Edgar. Entonces, en el sistema automáticamente se te da de baja el IRPC y pasás a hacer IRE simple, ¿verdad? Pero vos decís, yo mi nivel de facturación no supera 80 millones, entonces vos decidís, tenés tiempo hasta el 30 de octubre del año 2020 para mudarte de régimen. O sea, vos podés mudarte del régimen IRE general al régimen IRE simple. Y los que están en el régimen IRE simple van a tener tiempo hasta esa fecha que dije para mudarte al régimen IRE re simple. O sea, este es el cambio. Este es el cambio que se presenta. Sin duda un tema bastante delicado y mucho de estudio técnico que hay detrás de esta nueva configuración que presenta también en materia de lo que hace al IRP.
Y también un tema delicado, digo, por lo que se estuvo estudiando, bueno, y todavía muchos realizan este estudio de lo que es el proyecto de presupuesto de gasto de la nación también, y de qué manera esto podría impactar, de cierta forma, quién va a tener la carga tributaria o al menos cómo se va a saldar estas pequeñas brechas que hay y cuánto representa esto en tributo, por sobre todo y lo que tiene la proyección de recaudar más. Nosotros tenemos una proyección de 350 millones de dólares de mejora de la recaudación, pero ese dinero va a estar blindado, no va a ser utilizado o no va a poder ser utilizado para gastos corrientes, solamente para gastos de inversión, porque la propia ley a través del artículo 150 blinda los recursos que solo van a poder ser utilizados para salud, educación e infraestructura. Entonces, a través del FOICA, que es un fondo especial, es tipo un fideicomiso que se va a administrar dentro del presupuesto general de la Nación, ya para el 2021 se va a crear ese fondo y vamos a utilizar de manera mucho más eficaz y eficiente los recursos que se obtienen producto de esta ley de modernización y simplificación tributaria. Lo que nosotros recordamos también siempre es que se hagan asesorar bien por profesionales contables, ¿verdad? Porque estamos hablando de un cambio importante. Luego de 28 años, estamos cambiando los 3 primeros libros de la ley 125, realmente es un cambio muy importante para nuestro país, en el cual estamos fortaleciendo los impuestos directos. Por primera vez tenemos reglas claras y apostamos a estos impuestos directos porque nosotros como país dependemos, Edgar, o dependemos en mayor proporción del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y que grava el consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que aquellos que tienen más paguen un poco más de acuerdo a su capacidad contributiva sin aumentar tasas principalmente. Viceministro, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Tenemos muchos temas todavía pendientes, inclusive tenemos que hablar de lo que hace a la inclusión del sector informal, de cómo poder también ampliar esto y que alcance finalmente a todos. Y el impacto que esto pueda tener a corto plazo y también en lo que hace a las proyecciones dentro de la economía de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente por venir y hacemos ya esta invitación para una próxima edición, una siguiente entrevista para hablar más sobre el tema. Podemos hablar en varios bloques sobre cada impuesto y así es que estoy a disposición. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia.